Muchas gracias por invitarme a Aranjuez, gracias a Luis y a la CNT. Y bueno, me han dicho que hable una hora. Yo creo que si consigo hablar un poco menos para que haya más tiempo de debate, porque tampoco tenemos todo el tiempo del mundo, porque creo que esto lo cierran a las 9, ¿no? O a las 9:15, 9:15. Bueno, pues por eso sí. A ver si consigo plantear algunos problemas sobre el tema que me han planteado, que es el capitalismo y la corrosión social. Yo noto mucho eco, pero no sé si eso... ¿Lo llevo para atrás? Ah, sí, perfecto. Quizás, sí. Vamos a ver. Este es un tema clásico, el del capitalismo y la corrosión social, y además viene de lejos, viene ya de los tiempos de Marx. Luego explico por qué. Desde luego que la obra cumbre a este respecto, algunos siempre pensarán en un librito que publicó Richard Sennett que se llama La corrosión del carácter, y que es un libro muy famoso, que fue un bestseller y por otra parte pues es muy interesante, no me cabe la menor duda, pero bueno, es un librito. El verdadero libro importante que se escribió, yo creo, a este respecto, que ya es un clásico absoluto, es el libro de Polanyi, Karl Polanyi. Polanyi pues es un economista, antropólogo economista, no especialmente marxista, pero sí muy antiliberal económico, ¿no? Y escribió un libro en 1944 que se llamaba La gran transformación crítica del liberalismo económico. Este libro, por cierto, a mí me gusta recordar que Chomsky, el gran lingüista Chomsky, una vez en Barcelona dando una conferencia en los años 80 dijo que si tuviera que recomendar el libro más importante a su entender del siglo XX, que él recomendaría La gran transformación de Polanyi. O sea, para que veáis la importancia que tiene ese libro, lo importantísimo que fue. La tesis de Polanyi era, ante todo, que el liberalismo económico había puesto sobre la mesa, no digamos ya actualmente el neoliberalismo, pero ya desde los tiempos de Polanyi, fijaros que estamos en 1944, pues que había puesto sobre la mesa una utopía disparatada como ninguna utopía había sido igual de absurda y de criminal en un cierto sentido, puesto que Polanyi, fijaros que escribe el libro en el momento en que está empezando a terminar la Segunda Guerra Mundial y todavía le queda. Entonces, esta utopía, según Polanyi, pues había llevado pues, a 2 guerras mundiales, el intento de realizarla, y la utopía consistía sencillamente en la idea de que una sociedad podía vertebrarse sobre un mercado que se autorregulaba. Algo así como una sociedad vertebrada, constituida a partir de lo que se suele llamar en economía la mano invisible de Adam Smith. Esto, lejos de ser algo así como la evidencia misma, que considerarían algunos neoliberales hoy, pues para Polanyi era una utopía disparatada, sin sentido, y que había llevado a la sociedad a un callejón sin salida, de tal manera que la sociedad no había tenido más remedio que protegerse del mercado, autoprotegerse. Vivimos en el momento en que va a comenzar la aventura proteccionista, con Keynes a la cabeza, ¿no? La sociedad va a tener que protegerse ante todo precisamente de su columna vertebral mercantil. Esto es lo de la tesis que mantiene Polanyi, que a partir desde comienzos del siglo XX todo han sido mecanismos proteccionistas para defenderse del mercado autorregulado. El fascismo mismo, el nazismo y por otra parte el socialismo y el comunismo fueron las 2 grandes olas proteccionistas para salvar algo de sociedad, conservando la libertad o pretendiendo conservarla o sin conservarla en absoluto. Ahí Polanyi tiene en esos momentos más simpatía por la aventura socialista comunista, pero él no es ni socialista ni comunista. Bueno, él en principio es una persona bastante moderada, de tintes en ciertos momentos bastante cristianos.
Pero en cualquier caso, lo que sí que ve es que el nazismo, el socialismo, el comunismo y el anarquismo no han surgido más que como respuesta de la sociedad desesperada frente a esa mano invisible que pretende autorregularse a través de los dispositivos mercantiles. La idea es que un mercado capitalista, siempre ha habido mercados, eso lo dice Polanyi constantemente, lo estudió mucho más con el tiempo, mucho más profundamente, siempre ha habido mercados, pero nunca había existido la idea de levantar una sociedad sobre un mercado. Levantarla sobre un mercado es mucho peor que levantar una ciudad sobre arenas movedizas. Dice que lo que él plantea es que el mercado había tenido ya unos efectos tan devastadores a la hora de generar sociedad, que prácticamente todos los dispositivos que generan sociedad viable desde un punto de vista antropológico habían sido heridos de muerte. Heridos de muerte hasta el punto de que prácticamente ya no había, claro, ni tribu, ni nación, ni colectividad, ni comunidad. Todo se había corroído en una especie de ola nihilista que había dejado a la sociedad en manos de un mercado que estaba como una verdadera regadera, que estaba como una cabra, algo así, ¿no? Estoy resumiendo mucho un libro muy difícil de 500 páginas, pero vamos, es un resumen más o menos exacto, vamos, por lo menos no pretendo no hacer ninguna injusticia al libro de Polanyi, al que le tengo mucho respeto. Él pretende demostrar, efectivamente, cómo el nazismo ha sido, el fascismo y el nazismo han sido pues una respuesta histérica para intentar salvar sociedad a cualquier precio y de cualquier manera, de la peor manera posible, sin duda alguna, pero es una respuesta histérica, es algo así como que cuando acorralas a una persona mucho, pues empieza a dar dentelladas como un perro rabioso, y el nazismo y el fascismo pues había sido un poco eso, pero la causa profunda de todo ello había sido el acorralamiento que había sufrido la sociedad en manos de un mercado autorregulado. Él piensa que después de la Segunda Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial que ganó el socialismo realmente, porque realmente en Europa pues la Segunda Guerra Mundial la ganó Stalin, la verdad. O sea, no, en las películas de Hollywood cuando sale un papel muy importante de los americanos, pero los americanos intervinieron en Europa solamente para parar el avance soviético, pero vamos, o sea, que después de una Segunda Guerra Mundial y de 30 millones de muertos, pues lógicamente esa aventura disparatada nunca más iba a volver. Eso Polanyi lo tiene muy claro, y eso es lo que llama la gran transformación. La gran transformación lo que dice es bueno, vamos a ver, como mínimo vamos a ser keynesianos, es decir, la sociedad se va a proteger adecuadamente, se va a proteger de su propia economía, porque la economía es por sí misma es disolvente de todo el tejido social, y la sociedad ya ha escarmentado bastante, 30 millones de muertos sobre la mesa ya es bastante, y bueno, pues la sociedad se protegerá de esto y nunca más volveremos a tener esa utopía disparatada en juego. No sé qué pensaría Polanyi de los tiempos actuales, porque efectivamente a partir de los años 80 pues sí que regresó la utopía en cuestión, a partir de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, del renacimiento del liberalismo económico a ultranza, Felipe González en España, que fue el que cumplió el mismo papel. Fue algo así como volver a dar carta blanca al mercado a la hora de regular sociedad. Y en esas estamos, De hecho, hay un libro que yo considero, emulando un poco lo que dijo Chomsky del libro de Polanyi, el libro más importante del siglo XX, dijo que yo diría que es el libro más importante del siglo XXI, que es el libro de Naomi Klein, La doctrina del shock, que se llama, como tiene un subtítulo también muy revelador, que es El auge del capitalismo del desastre. Naomi Klein, como sabéis, pues
Al contrario que Polanyi, que puede resultar un poco más aburrido, aunque el libro realmente es fascinante, pues Naomi Klein es fascinante de leer. Escribió un libro, este libro de la doctrina del shock, pues tendrá como 700 páginas, pero se lee como una novela. De hecho, se leyó como un bestseller, pero vamos, o sea, es que iba la gente leyéndolo en el metro. Era un libro clarísimo, fascinante, a todo el mundo le entusiasmó. Naomi Klein era ya muy famosa, pero se hizo más famosa todavía, y ahora pues ha escrito algunos otros libros también fascinantes, porque realmente es una escritora que tiene... a la que pocos, yo creo que pocos se han atrevido a discutir, porque realmente lo que dice contra el liberalismo económico en este libro es un libro muy keynesiano, ella misma lo reconoce, muy polanyiano. Ella comienza diciendo que va a reescribir el libro de Polanyi en el siglo XXI, vamos, que lo dice sin ningún tipo de disimulo. Es como una reescritura del libro de Polanyi en los tiempos recientes, ¿no? Es un libro del año 2007. Yo creo que pocos se han atrevido a responderle. Creo que le respondieron, porque claro, neoliberales hay por todas partes. Y toda la clase política en este momento, en un 80%, es ante todo, más que nada neoliberal. Pero tampoco le han respondido mucho a Naomi Klein. Y yo no he visto grandes debates con Naomi Klein. El Juan Ramón Rayo ¿cómo se llama? El youtuber que circula por internet, anarcocapitalista, ya podía tomarse algún día la molestia de discutir con Naomi Klein a ver qué tal le iba. Porque claro, este tío es muy listo, es muy rápido. Juan Ramón Rayo, no sé si lo conocéis, pero vamos, si no, buscarlo en youtuber, ahí está, ¿no? Pues es uno de las grandes cabezas en las redes del neoliberalismo económico, ¿no? Se ha buscado contrincantes de toda ralea, ¿no? Bueno, sí que discute mucho con Eduardo Garzón, con el hermano del ministro, que también es economista. Lo malo que cuando discute con Eduardo Garzón es que como los dos son economistas y tienen todos los datos del mundo, pues no se les entiende una mierda. Bueno, se entiende difícilmente, porque son difíciles cuando discuten entre ellos. Y cuando no discute con Eduardo Garzón, pues discute con Juan Torres, que claro, es un grandísimo economista, interesantísimo, pero claro, Juan Torres es un abuelito lento y educado, y Juan Ramón Rayo es un tipo jovencito y rapidísimo, y claro, pues es que se lo comió con patatas, pero claro, es que es una cuestión de velocidad. Juan Torres no está como para discutir en las redes a esa velocidad, ¿no? Y discutió con algunos de Podemos. El único que dio un poco la talla fue Juan Carlos Monedero, eso tengo que decirlo, independientemente de lo que piense de él en otros sentidos. Pero bueno, digo que hablo de Juan Ramón Rayo como ejemplo, ¿no? Se llama así, Juan Ramón Rayo, creo, ¿no? Sí, como ejemplo. Digo que podía buscarse personas que estuvieran un poco más a su altura. Podía discutir con Tomás Piketty o con Naomi Klein, porque a Naomi Klein, que yo sepa, efectivamente los argumentos incontestables que ha dado contra el liberalismo económico en su libro no veo que le hayan respondido demasiado. Le respondieron dos políticos del PP, por cierto, en una ocasión. Le hicieron una crítica y contestó con 200 páginas machacándoles, haciéndoles picadillo, pero picadillo. Bueno, lo que viene a decir Naomi Klein es que las cosas se han recrudecido con mucho con respecto a la época de Polanyi, a pesar de los 30 millones de muertos que tenía sobre la mesa Polanyi, ¿no? Se han recrudecido en el sentido de que el capitalismo ya no es que sea incompatible con los dispositivos que generan sociedad de la forma más elementalmente sine qua non para la antropología, sino que es que el capitalismo, nos viene a decir Naomi Klein, ya no funciona bien más que en condiciones de desastre social. El capitalismo necesita de un desastre social para funcionar bien. Esto es lo que mantiene Naomi Klein. Por eso se llama el libro El auge del capitalismo del desastre. Y lo que baraja es lo bien que ha funcionado el capitalismo, por ejemplo, en la reconstrucción de Irak después de la guerra, lo bien que funcionó durante la guerra ya mismo, el negocio increíble que fue la guerra, el negocio increíble y lo bien que funcionaron las empresas y el mucho dinero que se ganó con la reconstrucción de Indonesia después del tsunami, el terremoto, la inundación de Nueva Orleans. En fin,
una serie de casos que va poniendo de desastre social con una sociedad absolutamente destruida, a veces por una catástrofe natural, a veces por una guerra, y lo bien que funciona el capitalismo en esas condiciones. Funciona tanto mejor cuanto peor le va a la sociedad. Tanto mejor cuanto peor le va. Cuanto más desastre social, mejor para los negocios, podríamos decir. Esta es un poco la tesis que mantiene. Es efectivamente una tesis de Polanyi, porque Polanyi lo que había planteado ya, y esto era una crítica al marxismo, ahora voy a hablar un poco de marxismo en el tiempo que queda, pero en el propio libro de la Gran Transformación, Polanyi se enfrenta a los marxistas diciendo que los marxistas se han fijado mucho en la lucha de clases, se han fijado mucho en la explotación de una clase social por otra bajo el capitalismo, lo que hace del capitalismo un sistema sin duda alguna indeseable. Pero dice, en realidad los marxistas, razonando en términos de lucha de clases, se perdían lo más importante de todo, y es que el capitalismo no solamente ha dañado las condiciones económicas de una clase social, sino que el capitalismo es incompatible con la constitución misma de sociedad. Es decir, el enemigo del capitalismo no es una clase social. O sea, la víctima del capitalismo no es una clase social, es la sociedad entera. La sociedad entera. Es la sociedad entera la que no logra constituirse y tiene que reaccionar de forma proteccionista y a veces histéricamente proteccionista en el corsé del capitalismo. Por eso dice que los marxistas deberían haberse fijado más en los intereses mismos de la sociedad que en los intereses de las clases sociales, sin olvidar una cosa por otra, por supuesto, las dos cosas son ciertas, pero que la cosa es mucho más grave. Es un poco parecido a lo que hoy dicen los ecologistas. Ecologistas en Acción, pues naturalmente si es marxista y está cercano al marxismo, por lo menos muchos de ellos, es porque no es por el asunto de la explotación de clase, que también, y por supuesto, eso no hay por qué olvidarlo, sino porque el capitalismo choca ya no solamente con los dispositivos más elementales que generan sociedad, sino con los límites físicos y ecológicos del planeta. El capitalismo es un sistema que tiene sus propias leyes internas, tiene su propio metabolismo, necesita crecer. Crecer es una economía que no puede dejar de crecer, que no puede ralentizarse, que no puede descansar, que no puede pararse, y esta es la objeción fundamental contra el capitalismo. Cuando se dice que el capitalismo es el sistema económico que mejor desarrolla la sociedad, pues los ecologistas siempre lo que dicen es, no, pero si es que no queremos que se desarrolle, es que si el capitalismo sigue desarrollando tanto la sociedad, necesitaríamos 6 planetas Tierra en el año 2050, porque el planeta se agota, se acaba. Es decir, el capitalismo ya no es que choque con la cohesión social o con la situación económica de una determinada clase social, es que choca ya con los límites mismos del planeta. No se puede crecer un 3% anual en un planeta que no crece un 3%. El planeta no crece, por tanto no se puede crecer y punto, ¿no? Es muy interesante pues, los análisis de la huella ecológica que manejan siempre en Ecologistas en Acción, ¿verdad? Si todo el mundo viviera como se vive en Estados Unidos, pues necesitaríamos, creo que 4 planetas y medio. Si todo el mundo vive como se vive en Kuwait, serían 6 planetas. Si todo el mundo viviera como se vive en Burundi o en Uganda, pues nos sobraría todavía planeta. Pero claro, ¿quién quiere vivir en Burundi o en Uganda? Entonces, claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decir que no, que queremos vivir como europeos, pero que entonces, siempre y cuando el tercer mundo, mientras tanto, siga viviendo en unas condiciones de consumo, bueno, en unas condiciones, dejando una huella ecológica mucho menor que la que dejamos el resto del mundo. Nosotros no, nosotros mientras tanto vamos a gastar. Entonces,
Bueno, pues esto es un estudio neutral, ecológico, sin más ni más. Se mira qué huella ecológica dejamos y se mira a ver qué pasaría si todo el mundo viviera como nosotros. Si todo el mundo viviera como la media europea, pues serían, me parece que casi 3 planetas Tierra lo que harían falta. Es decir, que no podemos generalizar nuestro crecimiento, no podemos, no se puede y no se puede. Estas son objeciones contra el capitalismo, pero es verdad que los marxistas tampoco insistieron mucho en ello. Claro que, por supuesto, Marx en este momento no tenía en la cabeza el ecologismo, porque naturalmente todavía no había sido un gran problema. Y Polanyi tampoco, pero Polanyi sí tenía en cuenta el asunto de la cohesión social, o sea, de que es que la sociedad se desquebraja en manos del mercado. Bueno, ahora está ya sobre la mesa el asunto de que ya no se trata de socialismo o barbarie, ahora se trata de anticapitalismo o fin del planeta, o apocalipsis prácticamente, y esto ya no lo dice la CNT, esto ya lo dice la ONU, que ha hecho unos informes aterradores. Los últimos informes aterradores de la ONU son como para ponerte de los pelos de punta, ¿no? Y si escuchas hablar a Jorge Riesman, uno de los ecologistas, bueno, es que el otro día le escuché hablar y es que he dejado de beber y a la salida me bebí un vino, porque quiere decir si es que el mundo se va a acabar, si es que esto no... En fin. Bueno, pues como decía, esto en realidad viene ya de lejos. Viene ya de lejos, es verdad que el discurso, vamos, que la objeción anticapitalista cambia, digamos que de las clases sociales a la sociedad y de la sociedad al planeta, pero la lógica que está en juego sigue siendo la misma que en tiempos de Marx. Yo siempre insisto mucho a mis alumnos y a mis alumnas, insisto mucho en que lean el segundo parágrafo del Manifiesto Comunista, porque el Manifiesto Comunista, bueno, sobre todo el segundo parágrafo, está escrito en un tono retórico que hace muy bien justicia a lo que estoy diciendo. ¿Recordáis el tono retórico de Marx? Quizás hayáis leído el Manifiesto Comunista alguna vez, ¿no? Es como que dice: hay que ver de cuántas cosas nos acusáis a los comunistas, somos como el diablo, no, todo lo tenemos de malo. Los comunistas estamos contra la propiedad, contra el sagrado derecho de propiedad. Y el tono de Marx es este. ¿Y lo decís vosotros? Los que habéis dejado sin propiedad, proletarizando de forma generalizada a todo el campesinado que ha perdido sus propiedades comunales, que ha perdido sus pequeñas propiedades, al proletarizarse ha hecho falta llenar de terror el campo, despoblándolo y mandándolo a los centros fabriles. El 90% de la sociedad en este momento carece de propiedad. ¿Y decís que somos los comunistas los que queremos acabar con la propiedad? No, perdona, sois vosotros, los capitalistas, los que habéis acabado con el derecho de propiedad para más del 90% de la población. Hay que ver de qué cosas nos acusáis a los comunistas. Los comunistas no respetamos nada, incluso hemos llegado a predicar el amor libre, eso sobre todo los anarquistas. No respetamos el derecho, no respetamos a la sagrada y sacrosanta familia. ¿Y lo decís vosotros? Dice Marx. ¿Vosotros decís que los comunistas no respetamos la familia? ¿Que no queremos que haya familias? ¿Que queremos establecer algo así como la comunidad de hijos, la comunidad de mujeres, la comunidad de tribu? ¿Vosotros lo decís? Pero si el proletariado ya no tiene familia. Cuando un obrero trabaja 12 horas en una fábrica, 14 horas, a veces 16 horas que se trabajaba en tiempos de Marx. Un poco como a veces pasa ahora, no tan lejos de aquí. Ya me contaréis qué vida familiar puede tener una persona que trabaja 16 horas. Los sueldos han bajado lo suficiente para que las mujeres, sin pedir permiso al feminismo, hayan entrado en el mercado de trabajo en unas condiciones absolutamente lamentables.
Si las mujeres trabajan 16 horas, los hombres trabajan 16 horas, lo que no se entiende es cómo pueden seguir teniendo hijos. Deben de echar un polvo cuando se cruzan camino de la fábrica. No sé, ¿qué familia es esa? ¿Qué familia es esa? Si habéis puesto los niños a trabajar, si los niños están trabajando en la fábrica, ¿pero qué me estáis contando de que los comunistas no respetamos la familia? Si habéis destruido toda la vida familiar a lo largo y lo ancho del planeta, ¿dónde hay familias ya? Ahora mismo está de moda todo eso del rojipardismo, eso de un punto de encuentro, podríamos decir, entre el falangismo y el comunismo. Desde que Ana Iris Simón dijo que quería tener derecho a tener hijos delante de Pedro Sánchez, se ha puesto de moda esto. Bueno, pues estamos en lo mismo que en tiempos de Marx, ¿no? ¿Qué familia tenemos ahora? ¿Cuándo podemos tener hijos? Con menos de 1.000 euros al mes, en muchas personas, ¿cuántos hijos se pueden tener? Antes había familias extensas en las que se contaban los abuelos, los primos, los tíos, un poco como les pasa a los gitanos, ¿no? Que siguen teniendo familias extensas, todos son primos de todos. ¿Qué vas a hacer ahora con unos cuantos primos en la maleta, yendo de un lado para otro en el mercado laboral? Como dijo este ministro europeo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Volpi o Monti, no me acuerdo cuál de los dos fue. Este que dijo que los jóvenes tenían que acostumbrarse a trabajar donde se les necesitara. Así fuera en Laponia, dijo. Ya daban ganas de decirle, mira, vete tú a Laponia, ¿no? Pues así fuera en Laponia. Pero claro, en Laponia mañana. Pasado mañana no, pasado mañana se te necesita en un invernadero de Almería. Y pasado mañana vete a saber dónde. El caso es que los jóvenes tienen que irse acostumbrando a ser flexibles. Pero claro, no me diréis que eso es una vida... En cuanto a la vida familiar que puede tener entonces un joven que pretenda a lo mejor, porque le sale de las narices, tener hijos, pues en esto sí que tenía razón Ana Iris Simón, pues la cosa está jodida. Ni hijos, ni familia, o sea, el nomadismo estructural al que nos ha sometido el mercado autorregulador renacido en el siglo XXI, bueno, a partir de los años 80 del siglo XX, pues tampoco ha dejado títere con cabeza con respecto a la vida familiar. Por eso está surgiendo actualmente esa especie de anticapitalismo pseudo-falangista, pseudo-marxista, eso que se llama actualmente el rojipardismo, como estaba diciendo, ¿no? Porque es que a uno le dan ganas efectivamente de decir, oye, que yo quisiera tener derecho a tener una familia. Ya no pido mucho, ¿no? Pero es que en estas condiciones de mercado laboral es imposible. Bueno, esto lo dice Marx también en el Manifiesto Comunista ya, para que veáis que la lógica era ya la misma por aquel entonces. Dice, hay que ver qué malos que somos los comunistas, que no respetamos nada, somos ateos, hemos dicho que la religión es el opio del pueblo, no queremos... No queremos saber nada de la vida religiosa del ser humano. Y dice de nuevo, ¿y lo decís vosotros? ¿Vosotros? ¿Los burgueses? ¿Las clases capitalistas? ¿Que habéis arrasado con toda posibilidad de vida religiosa para el conjunto de la población mundial? Pero si habéis tenido que convertiros en protestantes, de ser católicos habéis tenido que pasar a ser protestantes para poder ser capitalistas. Y lo primero que ha hecho el protestantismo ha sido suprimir las festividades religiosas del calendario, si ya no hay festividades religiosas. Claro, porque para que haya una religión tiene que haber fiestas. El capitalismo funciona muy mal. Esto lo contó Max Weber en ese famoso libro, ¿verdad?, de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Para que haya religión tiene que haber fiestas. ¿No veis a los indígenas con su vida religiosa siempre bailando y danzando? ¿No? Los católicos mismos pues bailan y danzan bastante, ¿no? Pero el catolicismo se acoplaba mal a las necesidades del mercado laboral capitalista. Esto lo contó Max Weber, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los católicos, como pueden pecar, porque pueden confesarse, y como pueden pecar, pueden ir a fiestas, van a fiestas el sábado y el domingo se emborrachan y después el lunes se confiesan y luego ya el próximo fin de semana vuelven a pecar. Así no se puede levantar un país.
No, porque estos tíos están todo el tiempo follando, confesándose, y siempre borrachos, no, eso no. Tenía que venir el protestantismo a suprimir las festividades del calendario y aquí a trabajar. ¿Qué vida religiosa es esa? Si el protestantismo ya prácticamente, como denunció muy bien Nietzsche, es prácticamente ya la nada de religión, es el nihilismo puro y duro. Y bueno, todavía el protestantismo todavía se inventó eso del imperativo e imperativo categórico kantiano y tal y cual, ¿no? Luego ya ni eso, ¿no? Sencillamente somos ateos y, como dice Nietzsche, pues vivimos por y para nada. Antes vivíamos por y para otra vida, dice Nietzsche. Era una peste, una mierda eso, pero vivíamos por y por otra vida, pero viviendo por y por otra vida nos las arreglábamos relativamente bien para vivir esta, porque viviendo por y por otra vida, al fin y al cabo estábamos siempre de fiestas, bailando en honor a los dioses, ¿no? Por tanto, estaba la alegría festiva en honor a otra vida más verdadera que esta. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero, decía Santa Teresa. Sí, pero entre que se moría y no se moría, estaba todo el tiempo bailando, follando con los ángeles esos, y bueno, yo qué sé, no sé, o sea, luego se confesaba y ya está. Los protestantes no, los calvinistas no. Esos no pueden ni bailar, ni emborracharse, ni fumar, ni nada, no, esos están como están ahora los gitanos en el culto evangélico, vigilados por el pastor evangélico, que todos los días van al culto ahí a contar sus pecados, no porque les vayan a absolver, sino porque es que ya les han visto, es que están vigilados día y noche para que ni beban, ni fumen, ni canten. ¿No habéis visto que el pueblo gitano, el flamenco ha perdido mucho desde que se convirtieron al protestantismo, los gitanos, eso es la pura verdad. Esos tiempos del camarón de la isla, de Loli y Manuel, en que fumaban, bebían, se drogaban y se morían de sida, que era una calamidad como pueblo, porque claro, es que murió toda una generación masacrada por el sida y la heroína, y marchutes, ¿no? Y ni cucharas impregnadas de heroína que cantaban los calis. Esa era la vida, era una vida espantosa, terrible, pero cantaban bien. Ahora ya es que no cantan bien. Claro, ¿cómo van a cantar bien? Ahora que cantan aleluyas en los templos evangélicos, aleluya, aleluya, y tal. Bueno, es verdad que no se mueren de heroína, en realidad han salido ganando, porque bueno, claro, peor que la heroína, el protestantismo le sigue de cerca, pero bueno, es verdad que por lo menos el protestantismo no te mata. Toda Latinoamérica se ha convertido en el protestantismo. Bueno, en fin, esto es para hablar de hasta qué punto los dispositivos antropológicos más elementales para generar sociedad, que son la religión y la familia, han desaparecido prácticamente, han sido borradas del mapa. Bueno, la gente sigue siendo religiosa de boquilla, pero en realidad a cualquier persona actual le importa muchísimo más ser piscis que ser católico o protestante o evangélico. Ser piscis es la última pertenencia tribal que tienes, pero claro, piscis lo eres a solas. Es decir, que no necesitas ninguna comunidad bailando detrás tuyo para ser sagitario, ¿no? Esa es la única pertenencia tribal que nos queda ya. Bueno, estoy hablando en broma porque ya no es una pertenencia tribal, eso es una mierda. Sencillamente, pero es que ya propiamente tampoco somos ni siquiera proletarios. Porque antes los proletarios sí que tenían un colectivo detrás, porque tenían ahí a la CNT y a comisiones y tenían sindicatos detrás. Y además tenían colegios profesionales también, en un nivel un poco más altos. Pero como ahora ya no somos ni licenciados, ahora somos graduados, y los grados ahora van a ser 3 años, ya no va a haber ni títulos, lo que van a ser un carnet de competencias que tú llevas al mercado, y que tú negocias de tú a tú, en la selva del mercado laboral, negocias de tú a tú lo que eres con el empresario que te va a contratar o con la empresa que vas a fundar, porque ahora ya no somos proletarios en ningún sentido, no somos trabajadores, ahora somos, nos dicen, emprendedores, es decir, empresarios de nosotros mismos.
Un empresario de esos empresarios de nosotros mismos, un emprendedor, no es más que un proletario sin sindicatos. Es algo así como sencillamente una persona que tiene que negociar de tú a tú completamente desnudo en la selva del mercado laboral. ¿Qué tal le va a ir? No puede decir, no, es que esto no me lo puedes pagar porque lo impide el convenio colectivo. Ya no hay convenios colectivos. Como me pagues esto, como me despidas, ya verás la huelga que te va a montar el sindicato, porque ya no hay sindicatos. Porque además un emprendedor no tiene sindicatos, con lo cual está desnudo ante el mercado laboral, completamente desnudo. Así es que se le puede pagar menos del trabajo mínimo. Bueno, hasta tal punto se le puede pagar menos del trabajo mínimo que a un emprendedor se le puede no pagar, porque ya que se busque las castañas, que para eso es una empresa de sí mismo. De hecho, eso les está pasando ya a mis alumnos. Yo es que como ya tengo 62 años y ya he visto alumnos y alumnas de todas las generaciones, pues ya me estoy acostumbrando últimamente a que mis alumnos cuando terminan la carrera, bueno, el otro día me contó una alumna un caso, busca trabajo en una librería y le dice, ah, muy bien, un expediente magnífico, sí, un expediente magnífico, de casi prácticamente todo sobresaliente y matrículas de honor. Joder, qué buen expediente y tal y cual. Pues sí te querríamos contratar en la empresa. Vale, sí, ¿cuánto vas a cobrar? ¿Voy a cobrar? No, cobrar aquí no. ¿Cómo? ¿Cobrar? ¿No voy a cobrar? No, el primer año no, el primer año estás de prácticas, te vamos a enseñar. ¿Y qué garantía tengo de que cuando termine las prácticas no me vais a despedir? Bueno, eso, si te portas bien no querremos despedirte. Bueno, tengo que confiar en que os va a parecer que me voy a portar bien. Bueno, pues esto es la cotidianidad diaria. Ahora, bueno, ¿para qué se te va a pagar? Si eres una empresa, no eres un trabajador, si no tienes sindicatos, si no tienes convenios, si no tienes nada detrás, no tienes colegios profesionales. Entonces, claro, se puede decir, un emprendedor es un tío, una tía, en pelotas, sencillamente, sin ningún tipo de protección social, de ningún tipo. Claro, si le va bien, puede llegar a convertirse en el dueño de Mercadona, pero claro, no sé cuántos dueños de Mercadona hay. Normalmente no suele ser así. A mis alumnos, a pesar de ser de matrículas de honor, no les suele pasar eso. No conozco muchos alumnos que hayan acabado siendo los dueños de Zara o de Inditex, o ni siquiera Antonio Banderas, que lo decía en un vídeo de YouTube una vez que vi, y decían, si yo lo he conseguido, cualquiera lo puede conseguir. Sí, cabrón, sí, cualquiera lo puede conseguir. Sí, porque esto consiste en insistir. Te caes, te levantas, decía. Te caes, te levantas y al final, mira, te dan un Oscar. No sé si le han dado un Oscar. Bueno, a algunos les pasará eso, pero a la mayor parte, a mis alumnos no les pasa eso. No tienen esa suerte. Si consiguen acabar todavía entrando en una lista de interinos para ser profesores de filosofía, vamos, les han hecho felices. Bueno, esto es por hablar de una sociedad en la que no solamente hay familia, ya no hay sociedad, ya no hay religión, ya no hay propiedad, porque efectivamente carecemos de propiedades, la mayor parte de la gente, ¿no? Una sociedad de emprendedores es una cosa que Polanyi, yo creo, que no habría concebido, porque en la época de Polanyi lo que sí que existía todavía eran sindicatos. Es decir, una sociedad de gente absolutamente a la intemperie, sin ningún tipo de protección social, ni Polanyi mismo la conoció. Naomi Klein sí. Naomi Klein sí que habla de eso. Entonces, entro en la segunda parte y última del asunto y, vamos, yo creo que tampoco tengo por qué extenderme muchísimo más, pero sí, porque quiero decir la idea más importante de todas. Joder, es que pasa el tiempo volando. Tú dime si se empieza a hacer demasiado tarde. Aquí quería señalar un error garrafal que creo
que cometió la tradición marxista hasta tiempos recientes. Incluso hay algunos marxistas por aquí y por allá que todavía lo siguen, a mi entender, cometiendo. Ante una situación así, lo peor que puedes hacer es plantear algo así como que la ciudadanía, el Estado burgués, la democracia, el orden constitucional, el parlamentarismo, la división de poderes, es decir, todo el universo de conceptos con los que se concibió el Estado moderno, era algo así como una superestructura del capitalismo. Y que, por tanto, acabar con el capitalismo sería acabar con todo eso y tener que inventar algo mejor. Este fue lo que, a mi entender, es el peor error que cometió el marxismo. Porque Marx no lo cometió, ¿eh? Marx no, en absoluto. Y lo hemos intentado demostrar en varios libros bastante gordos algunos, Luis Alegre y yo, en nuestros textos sobre Marx. Marx no, pero el marxismo sí. Esta idea de que todo, podríamos decir, el pensamiento de la Ilustración, pongamos desde Montesquieu, Robespierre, Rousseau, pasando luego, pues no sé, a Kant, a Hegel, y actualmente, pues no sé, a un pensador del derecho constitucional como Ferraioli. En fin, que todo esto es superestructura de una infraestructura económica que hay que superar. Hay que superar el capitalismo y entonces superar también todo este universo conceptual. Y entonces los marxistas estamos contra el capitalismo exactamente igual que estamos contra el Estado, exactamente igual que estamos contra la policía, exactamente igual que estamos contra el Parlamento, exactamente igual que estamos contra las instituciones. Esto, a mi entender, es el mayor error de todos. Porque además, si luego tienes que inventar algo mejor que todo eso, es decir, si tienes que inventar algo mejor que el parlamentarismo, por ejemplo, bueno, pues te inventas la democracia participativa. Pero claro, la democracia participativa es que tú coges al pueblo y lo pones a discutir en las calles, que a lo mejor es muy necesario, naturalmente, pero por ahí no circula el poder. Y luego, por otra parte, bueno, con el pueblo discutiendo en las calles se pueden decidir cosas buenas y cosas malas. Yo soy más bien partidario de la idea socrático-platónica de que la democracia sí que conviene que esté bajo el imperio de la ley y que la democracia pueda decidir cualquier cosa siempre y cuando sea con arreglo a la ley. Y claro que la democracia puede reformar las leyes, porque una ley solamente es una ley si puede ser reformada. Si una ley no puede ser reformada legalmente, ya no es una ley. Esto es el presupuesto socrático fundamental. Esto ya lo enuncia Platón en las leyes. Si una ley no puede ser reformada legalmente, ya no es una ley, sencillamente. Esto es el abecedario del derecho constitucional. Entonces, bueno, pretender que algo así como que la ley es nuestro enemigo, cuando más bien deberíamos haber planteado desde el principio las cosas al revés, como el propio Marx lo plantea en algunos textos, decir todo lo contrario, decir algo así. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que el imperio de la ley, el orden constitucional, el parlamentarismo, la división de poderes son ideas magníficas, magníficas, tan magníficas que creo que no puede haber ninguna mejor. Es más, incluso si son ideas bastante malas, son la menos mala, porque cualquier idea es peor. Porque claro, si tú coges a Hegel, a Kant, a Montesquieu, a Rousseau, los tiras a la basura de la superestructura burguesa, y luego te dices, pues ya inventaremos algo, como dice Foucault en una entrevista, en una ocasión. Bueno, ya se nos ocurrirá algo mejor. No, perdona, no se te ocurre nada mejor. No se te ocurre nada mejor. Se te ocurren los linchamientos colectivos, se te ocurre sencillamente, bueno, pues el hombre nuevo maoísta, el hombre nuevo soviético, el hombre nuevo guevarista, pero eso es una especie de atleta moral que ya no necesita de las leyes porque es lo suficientemente bueno para no necesitar ni policía ni nada de nada. Esto hasta hace relativamente bien poco. Todavía lo escuché por ahí en un congreso que hicieron en la facultad que se llamaba ¿Qué es comunismo? Estuvimos discutiendo mucho aquí sobre comunismo y derecho en ese congreso y me acuerdo que
En una ocasión alguien preguntó a unos que estaban hablando, pero si bajo la sociedad comunista no va a haber policía, ¿qué pasa si te violan? Y entonces ahí, era algún amigo mío el que estaba en la mesa hablando, dijo, bueno, es que en la sociedad comunista no va a haber violaciones. Ah, ¿no? ¿Y por qué? ¿Ya habrá acabado el patriarcado? ¿O ya no habrá machismo? ¿No habrá crímenes de violencia de género? Bueno, sí, puede haberlos. Y entonces, ¿a quién llamas si te violan? Si no puedes llamar a la policía. Bueno, te protegerán tus amigos, se dijo. Esto está grabado. Esto fue en el Paraninfo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense en el año 2005, 2007, por ahí, no sé. Entonces levanté la mano yo y dije, ¿y si los que te violan son tus amigos? Porque es que suele ocurrir a veces, es muy normal, ¿no? Bueno, si te violan tus amigos, pues vaya amigos tienes, claro. Vamos a ver. La policía no es una mala idea. Yo creo que tiene que haber mucha policía. Todavía falta que haya mucha más policía. Hace falta meter en la cárcel a casi todos los banqueros. Y esos no se dejan meter en la cárcel con cuatro tipos de esos que cachean a los camellos por las calles de Lavapiés. Para meter en la cárcel a banqueros o para meter en la cárcel a nuestro emérito hace falta mucha policía. A mí no me parece una mala idea, con tal de que la policía se dedique a lo que la ley mande. Y para eso hace falta un parlamento que haga leyes, que también me parece una buena idea. Un parlamento es una cosa muy bien montada. Por ejemplo, se dice, ya estoy harto de que cobren un sueldo los diputados. Bueno, perdona, es que la inmunidad, vamos a ver, es que no sé, se inventó que los diputados cobraran un sueldo porque si no solamente los ricos podían dedicarse a la política. Los diputados tienen que cobrar un sueldo, son cosas que se dicen, incluso en el primer Podemos se dijeron, ¿no? Bueno, hay que poner un sueldo normal, eso sí, eso quizás haya que poner un sueldo normal, pero joder, que está bien pensado, que es una buena idea. Lo que teníamos que haber dicho los marxistas es que es una magnífica idea que bajo el capitalismo no funciona y que por eso hay que ser anticapitalista, no porque vayamos a tener una idea mejor que el orden constitucional y la ciudadanía, sino porque bajo el capitalismo ni hay orden constitucional ni hay ciudadanía, porque ni siquiera hay proletarización, ahora que todos somos emprendedores, como para que haya ciudadanía. No somos ciudadanos, no somos posmodernos, ni siquiera somos modernos. ¿Qué más quisiéramos que llegar a ser modernos algún día? Somos medievales, porque estamos sometidos a unos poderes salvajes, privados, que son las grandes corporaciones económicas, que tienen infinitamente más poder que los parlamentos. Y eso lo sabe cualquier diputado o cualquiera que haya experimentado lo que es la experiencia de gobernar. Desde luego que lo decía Pablo Iglesias, y lo decía el propio Zapatero en un libro que tiene, que se llama El Dilema, que explica por qué firmó el artículo nefasto ese que firmó a escondidas con el PP, diciendo que la Constitución quedaba, podríamos decir que casi suspendida, para priorizar el pago de la deuda. Es decir, que las deudas económicas estaban por encima de la ley, podríamos decir, ¿no? La experiencia del gobierno siempre es la experiencia de que puedes hacer muy poco. ¿Y por qué puedes hacer muy poco? Porque no tienes el poder, porque el poder está en otro sitio. El poder está en otro sitio, el poder está en las grandes corporaciones económicas. El poder está en eso que los periódicos llaman todos los días los mercados. Si los mercados se enfadan cuando tú en el Parlamento elaboras una ley, esa ley, vamos, queda mucho más anulada que si anulara el Tribunal Constitucional. Lo que puede hacer el Tribunal Constitucional para anular una ley no es nada comparado con lo que hacen los poderes económicos para impedir que se saquen determinadas leyes. Mirad, esto lo dijo ya, pues un buen hijo de puta, en el año 1923, el filósofo del derecho más grande del siglo XX, junto con Kelsen, que era su opositor. Me estoy refiriendo a Carl Schmitt, ministro de Hitler. Después fue ministro de Hitler.
Carl Smith, en 1923, en una polémica con el otro teórico del derecho más importante del siglo XX, con Kelsen, sobre el parlamentarismo, precisamente, sobre el parlamentarismo. Tiene una frase demoledora que yo siempre cito en clase, es más, se la pongo siempre a mis alumnos y a mis alumnas en el examen. Le digo, reflexionar sobre esta frase de Carl Smith. Decía, me la sé de memoria, claro, como la pregunto en el examen, le decía, claro, con mucha sorna a Kelsen, no, si yo no tengo nada contra el parlamentarismo y las antiguas libertades liberales. No creo, de hecho, que haya en Europa nadie que tenga nada contra el parlamentarismo y las antiguas libertades liberales. Ahora bien, dice Carl Smith, supongo que no quedarán muchas personas en Europa que sean tan ingenuas de pensar que esas libertades liberales y ese parlamentarismo se van a mantener en caso de que algún día sirvan para algo. Aquí es una frase tremenda. Como algún día sirva para algo, el parlamentarismo, es decir, bueno, añade la frase termina diciendo, es decir, como algún día osen tocar en los intereses de los dueños del poder real, que son los grandes monopolios del acero alemán. Como se enfrenten a los monopolios, a los trusts, a las grandes corporaciones económicas, se acabó el parlamentarismo. Esto lo dice en 1923 y en 1933 está el Parlamento ardiendo. Hitler prohíbe el Partido Comunista porque podía ganar la socialdemocracia alemana, suprime prohíbe el Partido Comunista, coarta electoralmente enteramente a la socialdemocracia y convoca elecciones y las gana, que esas son las que ganó Hitler, las que dice Sánchez Dragó, alguna vez se lo he oído decir en la televisión, también Hitler ganó las elecciones. Hitler no ganó nunca las elecciones, imbécil, no ganó nunca las elecciones. Hombre, claro, ganó las elecciones después de haber prohibido el Partido Comunista, haber cerrado todas las sedes socialdemócratas, haber quemado el Parlamento. Una vez que has quemado el Parlamento, convocas elecciones, pues claro, las ganas, no te jode. Así las gana cualquiera. Como la democracia cristiana en Chile. Claro, después de 16 años de Pinochet, claro que ganas las elecciones, pero la democracia cristiana las había perdido 16 años antes. O como en España. Sí, claro, convocas después de 40 años de franquismo, de torturas, de desapariciones, de enterrados en la cuneta, de desaparecidos, convocas elecciones después de 40 años así y claro, gana la democracia cristiana, claro, así gana cualquiera. El asunto es que en 1976 no había ganado la democracia cristiana. ¿Qué ganó? Pues eso que se llamaba UPyD, ¿no? UCD, UPyD vino después. Esos eran 4 gatos, los del Centro Democrático. Es decir, el parlamentarismo bajo condiciones capitalistas no funciona por muchas razones. En primer lugar, porque no tiene el poder. Eso es lo que habría que haber repetido. Porque el poder está en otro sitio. Y para obligar a los poderes económicos a cumplir la ley, para empezar habría que mandar mucha policía ahí, habría que prohibir los paraísos fiscales, habría que legalizar y constitucionalizar todas las franjas económicas en las que se mueve el dinero. Eso es un verdadero programa anticapitalista. Pero claro, eso es todo lo contrario que decir algo así que, no, yo es que soy enemigo de la ley y soy enemigo del parlamentarismo y soy porque todo eso es una superestructura del capitalismo. Eso fue un error garrafal. Lo que había que haber dicho es, no somos comunistas para ser comunistas. Somos comunistas porque somos anticapitalistas. Y anticapitalismo... el anticapitalismo es una condición necesaria para que funcione lo que tiene que funcionar, que es la idea mejor que ha tenido la humanidad desde el hombre de Atapuerca, que es una democracia parlamentaria en Estado de Derecho. Eso, para que funcione eso,
para que funcione el proyecto político de la modernidad, para que funcione eso que yo suelo llamar el proyecto político de la Ilustración, hace falta acabar con el capitalismo, porque el capitalismo fue desde el primer momento incompatible por completo con el proyecto de la Ilustración. La Revolución Francesa no fue una revolución burguesa. Eso lo he contado, yo os recomiendo ese artículo, que es un artículo delicioso, cortito y definitivo, de la editora de las obras completas de Robespierre en Francia, se llama Florence Gautier, con H intercalada, ¿verdad? Gautier. Florence Gautier tiene un artículo que se llama, está en la revista Sin Permiso, y lo pones en internet y te sale, la importancia de saber por qué la Revolución Francesa no fue una revolución burguesa. No fue una revolución burguesa. La burguesía derrotó a la Revolución Francesa, la masacró, la guillotinó. La Revolución Francesa es derrotada en el momento en que guillotinan a Robespierre, que era muy malo y también había guillotinado a mucha gente, quizás sí, pero también hay que decir que si era muy malo era sobre todo porque nos lo han presentado como muy malo, entre otras cosas porque, claro, la historia la contaron los que le guillotinaron, que fueron los que dieron un golpe de Estado girondino contra esos fanáticos jacobinos. Pero es que resulta que los girondinos eran los que eran partidarios de restaurar la esclavitud que Robespierre había prohibido. Era tan malo que, claro, se tomó en serio la Declaración de los Derechos Humanos del hombre y el ciudadano y dijo, no puede haber esclavos. Y mandó un montón de emisarios a las colonias a liberar a los esclavos, con un papel que era la Declaración de los Derechos Humanos. Cuando llegaron a las colonias les guillotinaron a los emisarios jacobinos. Bueno, entre otras cosas porque ya habían guillotinado en París. Eso lo cuenta Carpentier en El siglo de las luces, una novela deliciosa también. Prohibió la esclavitud, y además recordar con qué frase más bonita, le dijeron, pero sin esclavos no hay colonias. Y dijo Robespierre, perezcan las colonias antes que renunciar a un principio. Hombre, este es mi hombre, no sé, perezcan las colonias antes que renunciar a un principio, que le den por culo a las colonias, vamos a renunciar aquí a un principio. Le guillotinaron. ¿Y quiénes les guillotinaron? Los traficantes de esclavos, que son los que aparecen como los buenos, los de Ciudadanos, los de UPyD. Los que gustan a mis colegas, ¿no? A Sabater y a mis amiguitos de filosofía. Porque son los moderados esos. Esos eran los traficantes de esclavos, que son los que pagaron el golpe de Estado. Bueno, en fin, esto lo cuenta Florence Gautier perfectamente. Y también cuenta una cosa muy importante, y es que, hablando de la corrosión de la sociedad bajo el capitalismo, los girondinos, otra cosa que hicieron, aparte de lo de los esclavos, fue liberalizar los precios del trigo. Claro, ¿por qué? Porque los jacobinos los habían intervenido y habían decidido que el precio del trigo se decidiera de forma parlamentaria. ¿Por qué? Porque si no la población se moría de hambre. Así es que los girondinos liberalizaron los precios del trigo, subieron muchísimo, la población se murió de hambre, y entonces, como hubo revueltas, declararon la ley marcial, es decir, militarizaron a la población. Entonces, esto es magnífico, esto es como para decírselo a Díaz Ayuso, que me perdonen aquí los que sean simpatizantes, pero de amigo a amigo, diría yo, pues habría que decirle, cuando hablas de liberalizar, con la palabra libertad todo el tiempo en la boca, ¿hablas de dar libertad al dinero o de dar libertad a las personas? Porque, claro, hay una frase de Eduardo Galeano que para mí lo resume todo en una sola línea, que lo decía así Eduardo Galeano, decía, cuando me hablan de libertad me gustaría preguntar si se trata de la libertad del dinero o de la libertad de las personas, porque, claro, en Latinoamérica, durante todo el siglo XX, para dar libertad al dinero, se ha metido en la cárcel a las personas.
todo han sido golpes de Estado para dar libertad al dinero. Entonces, a lo mejor es que la libertad del dinero no es compatible con la libertad de las personas. A lo mejor hace falta encarcelar al dinero para que las personas sean libres. En el siglo XX no te quepa duda. Es lo que decía Eduardo Galeano. Por lo menos en Latinoamérica anda que no lo tenemos aprendido. Para dar libertad al dinero en Chile, Pinochet hizo desaparecer a unos cuantos decenas de miles de personas, después de torturar brutalmente a otros cuantos millares. Entonces, un ciudadano tenía que haber sido, según el proyecto político de la Ilustración, ya voy terminando, tenía que haber sido libre, igual y fraterno. Lo de fraterno no tiene que ver con que todos nos queramos mucho y compartamos nuestro cepillo de dientes, sino que tiene que ver con la guillotina, más bien. Tiene que ver con el asunto de que, mira, tenemos que ser como hermanos y no como hijos de un padre, siervos de un señor, señoras de un marido. Eso le faltó decirlo a Robespierre, porque claro, Robespierre era un tío de puta madre, pero también era un machista hijo de puta, como correspondía en su época. Eso se olvidó de decirlo, pero tenía que haberlo dicho. La verdad es que está a puntito de decirlo alguna vez, pero no termina de decirlo. Sí, ser hermanos o hermanas significa no ser hijos, es decir, no tener que pedir permiso a nadie para existir. Es lo que Kant llama independencia civil. Un ciudadano tiene que ser independiente civilmente. Independiente civilmente es que yo no tengo que pedir permiso a nadie para existir, como un hijo tiene que pedir permiso a su padre, un esclavo tiene que pedir permiso a su amo, un siervo tiene que pedir permiso a su señor feudal, una señora tiene que pedir permiso a su marido. En otras épocas era así. Mi madre siempre fue la señora de Fernández. Para abrir una cuenta corriente necesitaba pedir permiso a mi padre, porque es que era así la conocían sus amigas, la señora de Fernández, y después estaba la señora de Martín, la señora de Peciña, la señora de no sé qué, era la señora de su marido, y no tenía independencia civil. Bueno, pues un ciudadano que no es independiente civilmente no es un ciudadano. Y esto lo sabe tanto la Ilustración de izquierdas como la Ilustración de derechas. La Ilustración de izquierdas porque, como Robespierre, Robespierre no era feminista, pero sí por el otro lado, ¿no? Decidieron extender la independencia civil, la condición de independientes civilmente al conjunto de la población, pero claro, eso no se consigue poniendo garabatos en un papel. Para eso hace falta hacer una revolución de la propiedad. Hace falta una reforma agraria, hace falta tocar los medios de producción sociales. Y entonces sí, entonces puedes decir, ahora que sois independientes civilmente, sois verdaderos ciudadanos libres e iguales ante la ley. Pero sin independencia civil, la libertad y la igualdad son un papel mojado. Un papel mojado. No te vale de nada ser libre e igual ante la ley si no tienes medios para hacer algo con tu libertad. Ser libre para nada, porque no puedes hacer nada, pues es sencillamente el nihilismo puro y duro. Tienes que tener medios materiales para poder disponer de tu existencia. Eso actualmente los que lo defienden fundamentalmente son, sobre todo en Barcelona, los de la revista Sin Permiso, los herederos de Manuel Sacristán, Domènech, Raventós, los que defienden una renta básica. ¿Por qué una renta básica? Porque una renta básica te daría las condiciones materiales para poder hacer uso de tu libertad. Recursos materiales suficientes para poder, por ejemplo, desconectarte de la lógica del mercado laboral. Decir, pues mira, yo prefiero vivir con muy poco dinero a meterme a trabajar 16 horas llevando mercancías de un lado a otro de la ciudad en una bicicleta. Pues ya está. Pues trabajas con tu renta básica. Bueno, te quedas con tu renta básica. Y entonces habría que ver, es lo que decía el proyecto político de la Ilustración, habría que ver qué votaría la gente. Cuando la gente fuera independiente civilmente, habría que ver qué votaría. Porque claro, ya no votarían bajo el chantaje de las corporaciones económicas que te tienen agarrado por el cuello. Porque esto es lo que dice el pensamiento de la Ilustración.
para que el voto sea de verdad voto, tienes que ser independiente civilmente. Entonces los hay de dos tipos, los ilustrados, los de izquierdas, que dicen, pues entonces habrá que repartir la propiedad de tal manera que todos sean independientes civilmente, o los de derechas, que lo que dijeron, como Kant es un tío de derechas, claro, pero bueno, pero no es tonto y no es un mentiroso. Kant dice la verdad. Kant lo que dice es, hombre, es obvio, le parece obvio a Kant, que no era tonto, era Kant. Kant, el que escribió la crítica a la razón pura, Dice Kant, hombre, es que es un disparate que una persona que no es independiente civilmente pueda votar. ¿Cómo van a votar? Las mujeres no pueden votar, dice Kant. ¿Por qué? Porque no son independientes civilmente, ni podrán llegar a serlo nunca, porque a Kant no se le ocurre que pueda haber una ley del divorcio, una ley de herencia que permita heredar a la mujer, que pueda haber mujeres propietarias. Eso ni se le pasa por la cabeza al pobre hombre, ¿no? Pero dice, las mujeres no pueden votar porque si las mujeres votaran, entonces las personas casadas votarían 2 veces y las personas solteras una sola vez. Eso, claro, una persona de derechas tiene que razonar, como Kant, tiene que razonar así. Porque, claro, si depende de su marido, siempre va a votar lo que convenga a su marido. Por lo mismo dice, los asalariados no pueden votar, dice Kant, los asalariados no. Y le preguntan, ¿y los peluqueros? Y dice, los peluqueros, depende. Depende, dice, si venden pelucas, sí, porque eso quiere decir que tienen medios de producción, pero si solamente cortan el pelo, no, porque son asalariados en el fondo. No pueden votar porque dependen de otro. Entonces dependen del mercado, dependen de los mercados, dependen de las corporaciones económicas, no pueden votar, dice Kant. Que solamente... Y entonces, claro, como es de derechas, dice que voten los propietarios, sufragio censitario. Robespierre fue el único que dijo sufragio universal, masculino, pero repartiendo la propiedad. Claro, para eso hace falta mucha guillotina, claro. Y corres el riesgo de que la guillotina te corte la cabeza a ti mismo también, claro, naturalmente, por supuesto. No puede acabarse con el capitalismo así como así, por vía parlamentaria. Tiene que haber siempre una revolución social de algún tipo. No sé si muy violenta o poco violenta, pero tiene que haber una revolución social. Con esto quería decir que lo que hemos intentado demostrar, mal que bien, no sé, Luis Alegre y yo, en nuestros libros sobre Marx, es que Marx pensaba así, y que Marx, lo que habría defendido siempre, y además hay un texto que lo dice muy claramente, pero no me da tiempo a leerlo ya, que no hay que ser comunista para ser comunista, en el sentido de que comunista ya se nos ocurrirá cómo debe de ser un comunista. Un comunista no debe violar mujeres, debe tener buenos amigos que no te violen, debe de compartir su cepillo de dientes con todos los obreros, en fin, no sé, compartir sus zapatillas, comer en común, ideas maoístas, delirantes, utópicas y absurdas, que además nadie querría vivir en un mundo así. Un comunista no es comunista para ser comunista. Un comunista es comunista para ser ciudadano, para ser de verdad un ciudadano. Si somos anticapitalistas, al menos los que hemos leído a Marx de esta manera, es para poder ser de verdad ciudadanos, para abandonar esta larga Edad Media en la que continuamos en el siglo XXI y hoy más que nunca, cuando tenemos una sociedad que ya ni siquiera es sociedad, sino que son un montón de átomos que emprenden su vida por sí mismos en las peores condiciones económicas. Ahora que ya ha desaparecido incluso la sociedad, ha desaparecido también, por supuesto, todo poder parlamentario frente a las corporaciones económicas, no olvidéis, de esto tiene artículos muy buenos Juan Torres, que existen lo que se llaman los tribunales de arbitraje internacional, que son tribunales por las cuales las empresas privadas pueden llevar a los tribunales, a los parlamentos, por hacer leyes que han perjudicado sus inversiones. O sea, si por ejemplo un país hace una ley sobre el salario mínimo que perjudica los intereses de la casa Coca-Cola, Coca-Cola puede llevar a ese parlamento a los tribunales para pedir una indemnización por los daños causados. Eso se llaman los tribunales de arbitraje. Juan Torres tiene artículos magníficos sobre eso. Pero esto es un delirio.
Si esto se lo cuentas a Kant, uno de los teóricos del proyecto ilustrado, y por otra parte, como digo, una persona machista y de derechas, pero si esto se lo cuentas a Kant, le sale el cerebro por las orejas. ¡Bum! O sea, se cree que te has vuelto loco. Pero ¿cómo una instancia privada va a llevar a un espacio público, a los tribunales? Si los tribunales son la voz del espacio público. ¿Cómo un poder privado va a llevar a los tribunales a un espacio público? Eso es diría, pero eso es la Edad Media. Pues claro que es la Edad Media. ¿Y dónde te crees que estamos? En la Edad Media y cada vez más. No somos posmodernos, pero es que tampoco somos modernos. No somos modernos, no. Nos queda mucho para la modernidad. Y además creo que no vamos a llegar a tiempo de ser modernos. Porque, como dicen los ecologistas, Jorge Riesman me lo demostró el otro día, el mundo se va a acabar. Porque el capitalismo ya no cabe en el planeta. Y la cosa no va bien. Sobre todo porque para que el capitalismo entrara en razón harían falta leyes implacables elaboradas por parlamentos que fueran verdaderamente parlamentos y no sencillamente unos sicarios de los poderes económicos haciendo como que discuten ahí. ¿Qué es lo que realmente tenemos? O sea, el Parlamento es una buena idea. Otra cosa es que eso que tenemos ahí sea un Parlamento. La ciudadanía es la mejor idea del mundo porque la inventaron Sócrates y Platón, que no se equivocaban. Sócrates, Platón, Aristóteles y unos cuantos más, ¿vale? Lo que pasa es que no somos ciudadanos, porque no somos independientes civilmente. La división de poderes es la única posible buena idea que hay contra el adoctrinamiento ideológico y contra el totalitarismo ideológico. Pero para que se divida el poder hace falta tener el poder. Y no vale de nada dividir el poder político si el poder económico no está dividido. Y etcétera, etcétera, etcétera. La inmunidad parlamentaria es una buena idea. La policía es una buenísima idea. Siempre y cuando esté a las órdenes de un parlamento y no a las órdenes de una cueva de bandidos, etcétera. Bueno, pues con esto más o menos esta es la idea que tengo yo de cómo el capitalismo sigue siendo incompatible, al menos con un determinado tipo de sociedad, la sociedad moderna, que la volvió imposible y que sigue siendo por ahora imposible. Y, por desgracia, el capitalismo no solamente es incompatible con la sociedad moderna, sino que ya es incompatible con cualquier dispositivo elemental generador de sociedad, porque yo no tengo mucha simpatía por la familia, ni tampoco tengo ninguna simpatía por la religión, pero es que ya ni religión ni familia, ni tradición tampoco, porque el capitalismo no se puede permitir a un montón de personas con una tradición a cuestas. Tú no te puedes pasear por el mercado laboral con 300 primos en la maleta. Por eso el pueblo gitano nunca ha entrado bien en el mercado laboral, porque claro, como tienen muchos primos, tú no puedes decir, no, es que me ofrecen un trabajo, es que me ofrecen un trabajo en Almería, en una hamburguesería. Pero claro, ¿y qué hago con mis primos? ¿Qué vas a hacer con tus primos? ¿Qué haces con tus primos? Pues nada, dejarlos ahí. Pero es que mis primos son mis primos. No, eso es que tú eres payo, tío. Tú eres payo. Tú te vas a Almería y dejas a tus primos. Es más, ya ni te acuerdas de que tienes primos. No digamos ya si eres un indígena y dices, no puedo irme tan lejos porque mis ancestros están aquí enterrados. ¿Tus ancestros enterrados dónde? ¿Cómo? ¿Qué ancestros? ¿De qué carajo estás hablando? Es que sin ancestros, con los ancestros tan lejos voy a pasar mucho miedo. Pues te jodes, o sea, ¿no? Está todo corroído, todo absolutamente corroído. Porque tenía razón Polanyi, tenía razón Naomi Klein. El capitalismo solamente funciona ya bajo condiciones de desastre social. Y vivimos en un desastre social para que el capitalismo funcione bien. Y eso es a lo que llaman libertad. Que, como digo, es la libertad del dinero, no la libertad de la sociedad ni la libertad de las personas. Y bueno, esto es todo lo que yo creo que... Es que si no, no nos va a dar tiempo a discutir nada. Vale, a ver si da tiempo a algo. Venga, lo dejo aquí. Venga, gracias. Bueno, no se ha hablado quizás demasiado. Sí, nos queda como 20 minutos, yo creo, o más, ¿no? Sí, más o menos 20 minutos. 20, 25 minutos, sí.
Ahí. Ah, vale, vale, perfecto, ya está. Muy bien. Me ha interesado mucho eso de la independencia civil de la renta. ¿Qué opinas eso de que la patronal francesa haya apoyado la renta básica, el cheque escolar, la renta negativa de Friedman, como una manera de caballo de Troya para desmontar el estado del bienestar? ¿Tendríamos ahí independencia económica civil? Bueno, pues no lo sé. Depende de si lo que se está poniendo sobre la mesa es de verdad una renta básica. Habría que preguntárselo a Raúl Raventós, creo que se llama, que es el que sabe de esto. Porque si lo que se está poniendo sobre la mesa es algo así como lo que dijo que iba a poner sobre la mesa Podemos y Pedro Sánchez, con el ingreso mínimo vital, pues no. Porque claro, eso es una ayuda mínima que además ha cobrado muy poca gente. No me lo creo. No me lo creo, pero bueno, sí, propagandísticamente ya sé que han empezado a hablar de renta básica todos. Incluso Friedman, el padre de todos los neoliberales, ha empezado a hablar de renta básica, ¿eh? Sí, pero claro, a lo que llama renta básica hay que preguntar a Raventós, ya digo, que es el que sabe de esto, en qué se diferencia de lo que habla Friedman, que no tiene nada que ver con la renta básica, aunque le llame así, porque sencillamente se apropian hasta de las palabras, vamos. Ya me gustaría a mí una verdadera renta básica. Y no sé lo que habrá propuesto la patronal francesa, pero habría que saber a dónde va a ir a parar. Se trata de que ya que tienes una renta básica, ya no es necesaria la asistencia social. Claro, claro, sí, pues imagínate qué truco. Pues es una barbaridad, porque habría que sacar las cuentas. Pero además es que eso también lo inventó Esperanza Aguirre aquí en Madrid, el cheque escolar. Es algo así como, bueno, pues que ya no haya enseñanza pública y que a los padres se les da el dinero para que se lo gasten como quieran. Eso es otro truco del liberalismo. Es que no podemos caer en esas trampas. O sea, te dan el dinero a ti y tú te pagas la asistencia médica, la escuela, todo lo demás. Menudo morro. No. Vamos a ver, yo no soy... yo no defendería a ultranza la renta básica, al menos hasta que me convenzan totalmente de ello, que por ahora me tienen bastante convencido, pero no del todo. Yo sí que soy más partidario de defender las instituciones, porque las grandes conquistas de las clases trabajadoras están materializadas en instituciones. La escuela pública, la sanidad pública, los tribunales de justicia, que queda mucho que hacer ahí, porque no hay turno de abogados de oficio suficientemente solvente. Todas estas cosas, todas estas instituciones públicas, la universidad pública, por supuesto, por lo que a mí compete, el derecho laboral, los sindicatos, ¿tienen que estar subvencionados estatalmente? Pues claro que sí, porque es que todo eso son grandes conquistas de las clases trabajadoras. Pretender, con la manía antiinstitucional de mayo del 68, de la izquierda extremista, no sé, medio hippie anarquista o yo qué sé cómo sería, ¿no? Que esta manía antiinstitucional que entró, pues también me parece que hizo mucho daño. Lo que habrá que decir más bien es que los que en este momento están dispuestos a acabar con todas esas instituciones y dejar una tabula rasa son los neoliberales, que son los más revolucionarios que hay en este momento en el mundo, porque son capaces de ponerlo todo patas arriba con tal de dar libertad a sus negocios. Entonces, yo diría, renta básica me parece una buena idea, pero completado naturalmente con una red institucional, y si es a cambio, ni de coña, yo no hago el trato. Hace falta una red institucional que proteja todas las conquistas de las clases trabajadoras, que están cada vez más heridas de muerte. La escuela pública es la mayor conquista de las clases trabajadoras, entre otras cosas porque es la más bella. No hay nada tan bello como la escuela pública. Y sin embargo tenemos en Madrid, sacó Agustín Moreno el otro día, vamos perdiendo por goleada. La escuela privada y concertada, que son meros chiringuitos feudales, ya tienen más dinero y más alumnos que la escuela pública. Pues todo eso hay que defenderlo, ¿no? Entonces, claro, a mí el truquito de decir, bueno, pues una renta básica y acabamos con todo eso, no.
No, de ninguna manera, no. Hay que sacar bien las cuentas y pensar bien las cosas. Hay gente que lo está pensando muy bien, ¿eh? Yo no, pero hay mucha gente que lo está pensando muy bien. No, pero vamos a dejar más turnos, porque es que... Sí, por allí. Sí. Dos preguntas realmente muy poco teóricas, además. ¿Queda clase obrera? Y si queda algo de clase obrera, esa, en nuestro entorno ahora, esa clase obrera es la inmigración, tan denostada por la ultraderecha. Esa es la primera. Y la segunda, para ser un buen anticapitalista, ¿quedaría bien el que hubiera asignaturas en la formación profesional, en la secundaria, en el bachillerato, sobre emprendimiento, iniciativa empresarial o capitalismo financiero? Pues menudas, sí. Bueno, en cuanto a la clase obrera, supongo que, vamos, no creo que sepa yo más que tú a este respecto. Yo diría que sí. Yo creo que en este momento la clase obrera cada vez está poblada más por la población inmigrante, sí. Me parece que está una cosa muy clara, o sea, casi todos los trabajos de mano de obra directa, en este momento lo que ves fundamentalmente, desde camareros, cuidadoras, asistentas, lo que ves es población inmigrante, sí. Y si no hay, los que no, lo que pasa es que hay mucha más clase obrera. Lo que pasa es que no lo parecen porque ahora ya no son obreros, son emprendedores. Entonces, como ya no son obreros, ahora se llaman a sí mismos emprendedores, no se dan cuenta de que son infraobreros, son obreros basura, en el sentido de que, como decía, pues que no tienen ninguna protección social. Un obrero sin sindicato, un emprendedor para mí es un obrero sin sindicatos. Y eso pues lo puedes llevar a mucha honra hasta que lo tengas que experimentar, supongo. Y entonces a mí una asignatura de emprendimiento, formación del espíritu empresarial que quiso poner Bert, y en la nueva ley hay una sociedad que se llama Economía y Emprendimiento. Bueno, a mí me parece ya la tomadura de pelo completa, ya es rizar el rizo de la farsa. O sea, es algo así como decir, vamos a ver, te vamos a enseñar a estar desposeído. Pues mira, yo que para eso no hace falta que me enseñéis, ya estoy desposeído. No, porque te vamos a enseñar a emprender una vez que estás desposeído. Pero vamos a ver, que no, hombre, que no es con una asignatura con lo que yo voy a tener medios materiales para poder emprender nada. Dame créditos, no me des una asignatura, no sé. ¿Es una asignatura de qué? Y además me parece una cosa que a mí me toca muy dolorosamente muy en el corazón porque claro, es una asignatura que además ha desplazado a una asignatura imprescindible de filosofía, que es la ética, de cuarto. Porque hay tiempo para una filosofía, para una asignatura de emprendimiento, pero no hay tiempo para una asignatura de ética que realmente sea impartida por gente de historia de la filosofía, gente por licenciados en filosofía o graduados en filosofía, ¿no? Pero me parece rizar el rizo de la farsa porque es algo así como... Es pura propaganda, es algo así como decir, no, es que si tú tienes buenas ideas y te esfuerzas, triunfas. Es mentira. Es mentira. Si tienes buenas ideas y te esfuerzas, triunfa uno. La mayor parte no triunfan, ni pueden triunfar, y además no tienen ninguna protección, y además nadie tiene que ser tan inteligente como el dueño de Mercadona. Nadie ha nacido con esa obligación. Podemos ser mediocres y ya está, y tenemos derecho a vivir, a sobrevivir. ¿O qué pasa? ¿Que esto es la ley de la selva? Pues entonces ya no estamos en la Edad Media, estamos entonces en la selva. Otra vez. Estamos otra vez en la prehistoria, el capitalismo nos ha devuelto a la prehistoria. Entonces pretender algo así como, con una buena asignatura vamos a forjar emprendedores. Mira, no me cuentes cuentos chinos. Sí. Perdón, había otra mano por allí primero. Sí, pues cómo gestionamos los asuntos materiales, es decir, los asuntos económicos. ¿Qué sistema
oponemos al capitalismo? Yo soy muy pesimista, no me coges en mi mejor momento. Yo soy muy pesimista, creo que la cosa no tiene fácil remedio. Hacen falta muchos tanques para hacer cumplir la ley a los poderes económicos. Yo vi una esperanza, naturalmente, vi una esperanza que para mí quizás es el proyecto político en el que más esperanza he tenido en toda mi vida sin duda alguna, que fue el primer Podemos. Vamos, fue Podemos, no lo voy a disimular, si aparezco siempre como uno de los ideólogos del primer Podemos. Hablo del primer Podemos porque en el segundo me echaron, pero... Cuando estaba Juan Torres... Claro. Cuando yo vi que había economistas muy buenos, como el que todavía sigue ahí, Nacho Álvarez, que estaba Juan Torres, que había grandes economistas ahí, estaba Eduardo Garzón también. Empezó a estar Eduardo Garzón junto con Alberto Garzón, que todavía está ahí de ministro, pero vamos, ya ves tú, ministro de nada, porque no tiene competencia ninguna su ministerio. No sé, yo pensé que... Yo me refiero, ¿cuál es el referente, qué referente cogemos? Porque ahí esos economistas tenían un pensamiento económico, hay una teoría, pero yo me refiero a qué referente real podemos tomar. Algún ejemplo histórico, tienes toda la razón. Pues mira, yo desdichadamente creo que... Pues hombre, Cuba no es el ejemplo... No, claro. Yo siempre diría que... Mira, esto es muy importante. Yo diría que el ejemplo fue el socialismo real, pero yo lo que no acepto es que se llame socialismo real a Corea del Norte, la Unión Soviética, Cuba y China. Eso no es el socialismo real. Eso es el socialismo real que de forma dictatorial y antidemocrática consiguió resistir las agresiones capitalistas a las que se les sometió desde el principio. Porque yo llamaría socialismo real también a dos cosas más. Una, todos los proyectos del siglo XX y alguno del XXI que han intentado encauzar a los poderes económicos por vía parlamentaria y que se han autodenominado socialistas, pero no socialistas como el PSOE, sino socialistas en serio, y que fueron violentamente abortados por golpes de Estado, invasiones, bloqueos. O sea, la vía, sin duda alguna, era la de Allende, pero Allende está muerto. Esos datos sí que te recomiendo que los discutas con Naomi Klein en la doctrina del shock, porque tiene un capítulo sobre Chile. Pues Naomi Klein lo cuenta lo que pasó en Chile. El experimento económico de Allende y el experimento económico de Friedman en Chile durante Pinochet, que es lo que pasó ahí. Yo no sé si hubo mucha inflación o poca, bueno, sí lo sé, pero vamos, que ese no es el problema. O sea, el problema es que el proyecto estaba bien, el proyecto era encauzar a los poderes económicos legislativamente por vía parlamentaria y de forma pacífica sin suprimir la democracia. ¿Se les dejó intentarlo? No. Hubo un golpe de Estado y decenas de miles de desaparecidos y de muertos, en Chile y en Argentina. En Uruguay, una dictadura en la que fue torturada la séptima parte de la población. Que torturar a la séptima parte de una población ya es tortura, ¿eh? En la República Democrática del Congo, en Indonesia. O sea, son una lista como de 50 golpes de Estado contra proyectos socialistas que intentaron llegar al socialismo por vía democrática, conservando la democracia y la división de poderes. Y fueron todos abortados por la violencia. Y claro, ¿cuáles quedaron? Los que resistieron. ¿Y cuáles podían resistir? Los que no eran una democracia, los que eran una dictadura. A mí la historia, como siempre digo, lo repito hasta la saciedad, a mí la historia, desdichadamente, me preguntas por ejemplos históricos, nunca me ha dado a elegir entre Allende y Fidel Castro. Nunca tuve esa opción. Yo fui castrista
mientras Castro vivió, y todavía mantengo bastantes simpatías en estos momentos, la verdad es que con la oposición de Cuba, pero bueno, porque he caído en desgracia, pero porque bueno, son con los que estoy de acuerdo, pero bueno, eso entre paréntesis, dejemos eso. A mí la historia me dio a elegir entre Allende muerto o Fidel Castro vivo. Y yo elegí Fidel Castro vivo, porque a Allende no se le podía elegir porque estaba muerto. Entonces, no, yo lo que habría preferido es a Allende vivo. Y no solamente a Allende, sino a Patricio Lumumba, a Suharto en Indonesia, no a Sukarno, que fue el que le dio el golpe de Estado y lo mató, en fin, a Jacobo Arbenz en Guatemala, a la Unión Patriótica en Colombia, a un partido político del que fueron asesinando a todos y cada uno de los que se presentaban para ser diputados o presidentes. Asesinados todos, lo que la ONU ha llamado un genocidio político, porque es la primera vez, se puede decir, que se extermina a un partido político en masa. Bueno, todo eso es violencia tremenda para intentar impedir que el socialismo demostrara que podía ser compatible con la democracia, con la división de poderes, etcétera, etcétera. Esa habría sido la vía, pero por lo visto es muy difícil, tienes que tener muchos tanques. Entonces, el único ejemplo que nos queda, porque los demás han sido derrotados, es probablemente, yo diría, yo eso lo digo ya abiertamente, los años 60, 70, bueno, los años 50, 60, 70 del estado del bienestar europeo. Eso fue socialismo democrático y los poderes económicos estuvieron absolutamente controlados legalmente. En los países nórdicos, en Alemania, incluso en Francia, más de la mitad del Producto Interior Bruto en los años 60 era estatal, pasaba por todos los cauces estatales. Eso que se llamó el estado del bienestar era socialismo compatible con la democracia. ¿Qué pasó? Pues que hubo una revolución neoliberal comenzada por Reagan y Thatcher en los años 80 y en esas estamos, desmantelando lo poco que queda del estado del bienestar. ¿Por qué Europa pudo ser socialista y democrática? Porque fue socialista y democrática. No hay más que ver la película de Ken Loach, que me parece buenísima, El espíritu del 45, no dejéis de ver esa película. Porque lo que pasó fue que para gestionar la guerra, Inglaterra fue socialista, enteramente socialista, porque tú no ganas una guerra con división de poderes, suprimes la división de poderes, suprimes todo naturalmente y ganas la guerra, o intentas plantar cara, ¿no? Entonces, claro, la economía británica se nacionalizó durante la guerra. Entonces, el lema laborista, esto lo cuenta muy bien Ken Loach en su película, el lema laborista fue: los socialistas hemos ganado la guerra, ahora queremos ganar la paz. Queremos gestionar la paz, puesto que hemos gestionado la guerra. Y eso fue posible con los primeros gobiernos laboristas, hasta que se perdió, cuando Churchill me parece que volvió al escenario, y después ya, por supuesto, con Margaret Thatcher se dio la puntilla. Pero por supuesto que en Alemania había algo así. Por ejemplo, lo que había en Alemania era una renta básica. Eso lo sé yo, entre otras cosas, porque cuando yo daba clase en los años 80, todavía en los años 80, que ya había empezado la época neoliberal, en los años 80 yo daba clase de instituto y muchas alumnas mías, cuando terminaban el instituto, en lugar de meterse en la universidad, se iban a Alemania a tener hijos, porque resulta que con 2 hijos vivían de puta madre en Alemania, por las ayudas estatales, pero vivían mucho mejor que en España, trabajando 14 horas diarias. Eso era estado del bienestar. Eso de alguna forma era que había tantas instituciones sociales de protección. Bueno, pero todo eso se ha acabado. Y lo poco que queda está en vías de extinción. Y con unas cuantas Díaz Ayuso más de por medio, pues acabamos del todo, enseguida, ¿no? No, sí, pero sería muy largo de hablar, ¿eh? Sí, sí. Pero el libro de Naomi Klein yo siempre recomiendo leerlo. Había 2 palabras más ahí. Quería preguntar, ¿qué vas a decir, por ejemplo, al argumento de que China, cuando empezó a aplicar
consiguió sacar a 800 millones de habitantes de la pobreza. Y también otro argumento que he oído que Europa del Este dejó el comunismo de manera voluntaria y que han conseguido unos niveles de pobreza más bajos. ¿Qué podemos decir de esos argumentos? Pues que habría que evaluarlo mucho y saber si son ciertos. En China, efectivamente, claro que se sacó a mucha gente de la pobreza, pero también hubo un gran salto adelante, por ejemplo, en que murieron millones y millones de chinos como chinos. O sea, eso fue creo que de los bajones de población sufridos por la humanidad, el gran salto adelante de Mao Zedong creo que es uno de los picos demográficos hacia abajo peores de la historia. O sea que es muy discutible, ¿eh? Esos datos habría que revisarlos muy bien. Lo que argumentan es que precisamente durante la etapa comunista se dio un gran salto adelante y la sociedad china no prosperaba, pero por ejemplo Shanghái, que era un puerto pesquero durante el régimen comunista, cuando se dejó libertad económica, se permitió libre comercio, se convirtió en una potencia, pues lo que es ahora. Entonces ese es el argumento que veo un poco, que me confunde un poco. También Europa del Este pues dice esto, que dejó el comunismo de manera voluntaria y que, por ejemplo, está siempre el argumento de que es que Chile, a Allende, pues de alguna forma lo forzaron pues a Chile a aceptar el capitalismo. Sin embargo, ponen muchas veces los liberales el ejemplo de Europa del Este que dejó el comunismo de manera voluntaria y así habría que haber hecho en todas partes para que no queden argumentos. Yo también he pensado en eso algunas veces, de decir, o sea, hay que ver que cuando los comunistas han perdido las elecciones se han ido, mientras que cuando los partidarios del capital pierden las elecciones, dan un golpe de Estado, te escarmientan con 40 años de franquismo o de pinochetismo y después vuelven a convocarlas cuando ya es seguro que las van a ganar. Eso es verdad. Sí, porque cada vez los comunistas cuando han perdido las elecciones se han ido y... Bueno, no vuelven porque la gente no les vota. Será que no lo hicieron tan bien, claro. Claro, habrá que ver lo que pasa en Cuba. Eso, por ejemplo, de Cuba es muy interesante. Ahora mismo hay una polémica muy grande en Cuba, muy grande. Fijaros que yo, que siempre he sido muy pro-gubernamental en Cuba, en este momento estoy muy peleado con... O sea, a mí ya me han tachado de la lista. Ya me han tachado de la lista en el sentido de que no... He firmado manifiestos... Joder, hay una oposición de izquierdas en este momento en Cuba. Hay una oposición de izquierdas, demonios. Yo la estoy apoyando. Entre otras cosas porque tengo muchos amigos ahí. Y entonces, claro, naturalmente, esa oposición de izquierdas ha chocado con el gobierno cubano actual. Con lo cual a mí todos los años me invitaban a la Embajada de Cuba, ya me van a dejar de invitar, no es eso lo que me importa, sino que también he perdido amistades que quería mucho. Claro. Yo en este momento ya... Pero bueno, es muy interesante, por ejemplo, ¿qué va a pasar en Cuba? Cuando pierdan las elecciones, si las hay, ¿qué pasará? En cuanto a Venezuela, Chávez perdió alguna elección y acató. Cuando las perdió, las elecciones que perdió las acató. Lo que pasa es que las ganaba todas, pero convocaban elecciones. Por cierto, que una de las cosas que, claro, de Venezuela no se puede hablar en este país, porque como la prensa, el imperio mediático mintió tanto, pero mintió. O sea, no se podía mentir más. Sobre Venezuela fueron desde el año 2000 hasta el año 2015, no me acuerdo cuándo muere Chávez, todo fueron mentiras y mentiras, pero inconcebibles. Entonces, claro, no se puede hablar porque todo el mundo piensa que estás hablando de otra cosa, pero la verdad es que había elecciones. Nunca hubo tantas elecciones en Venezuela como hubo durante Chávez. Hubo muchísimas, y eran garantizadas absolutamente, incluso por la agencia Carter. Si estuvo Carter de observador internacional en las últimas elecciones, estuvo Zapatero en una de las últimas elecciones de observador internacional. Las elecciones nunca jamás habían sido tan transparentes en Venezuela como durante todos estos años en que la prensa ha dicho que era una dictadura totalitaria
y que nunca más iba a volver a haber elecciones. ¿Cómo que no? Las había, y había muchísimas, y muy garantistas, y muy garantizadas por agentes internacionales, y por mediadores, y por observadores. Tenían todo el interés del mundo que fuera así. Lo que pasa es que las ganaba Chávez. Ahora ya no pongo la mano en el fuego por Maduro. Lo que pase ahí, ¿qué ha pasado ahí? Pues no lo sé. Ha pasado, pues las cosas se corrompen, yo creo. Pero yo sí fui muy chavista, a ultranza. Bueno, de hecho, Luis Alegre, el que escribe los libros conmigo, estuvo antes de ser secretario general de Madrid de Podemos. Luis Alegre estuvo trabajando con Chávez. Esto no lo tiene que descubrir Eduardo Inda, es que fue así. Estuvo 2 años de asesor directo de Chávez, viviendo en un avión con él, prácticamente, porque ese tío vivía en un avión, con un termo de café. Juan. A mí si he entendido bien tu discurso, me ha encantado un discurso que habla de la importancia que tiene un sindicato como para hacer, si he entendido bien, como digo, frente al capitalismo desde el punto de vista del proletario. Pero por otra parte te he oído hablar también que defendías que hubiese sindicatos subvencionados por el Estado. Eso me parece que choca un poco con la idea de la independencia civil. Puede ser que un sindicato, que es una institución compuesta por individuos que deben ser civilmente independientes. ¿Cómo va a ser independiente si depende de una subvención? Sí, es verdad, tienes razón. Es una aporía muy difícil de resolver en la práctica. Pero si la solución sería con sindicatos que no dependen de subvenciones. Sí, pero si no dependen de subvenciones, entonces no tienen dinero y tienen que hacer cajas de resistencia con el dinero. O sea, volvemos al siglo XIX. No lo veo fácil. No sé si la CNT recibe subvenciones. No. Claro, pero no pinta una mierda. Solo hay que afiliarse. Ya, pues sí. ¿Y qué haríamos? ¿Cajas de resistencias? No, yo creo que no. Vamos a ver, yo creo que eso de... La pregunta va en otro sentido. No, pero sí que sé... Vamos a ver, yo sí... quiero decir, es que me gustaría poder contestar en general, pero claro, no puedo parar de pensar en casos prácticos. Y claro, los casos prácticos son... O sea, que todos sabemos perfectamente cómo se manejan esas subvenciones para liberar para conseguir liberales sindicales, claro, o sea, que al final un sindicato subvencionado es un sindicato casi al borde de la corrupción o corrompido. Sí. Lo sé porque, vamos, ya que mi mujer está en comisiones obreras y entonces se conoce bien la cosa de cerca y ya me la cuenta. En eso tienes toda la razón y es un difícil equilibrio. Pero yo no veo, pero de recibir dinero del Estado no te quita la independencia civil. O sea, por ejemplo, no sé, a mí, yo tener una escuela pública que garantiza la educación de mis hijos con dinero estatal no me quita mi independencia civil, todo lo contrario, me la da. Entonces la dependencia del Estado unas veces te la da y otras veces te la quita o te corrompe. Pero si el Estado fuera un Estado de derecho, no estaría mal depender de un Estado de Derecho, porque depender de un Estado de Derecho es tanto como depender de nadie, o depender de todos. Pero si aceptamos que ya no es un Estado de Derecho, ya cabe cualquier solución. Si aceptamos que ya no es un Estado de Derecho, pues entonces es un difícil equilibrio que hay que resolver en cada caso. O sea, ¿cuánto me corrompe tu subvención y cuánto de público todavía queda en esa subvención? Porque algo de público todavía queda, todavía no vivimos en un imperio de mafias, como en otros muchos países sí ocurre así. O sea, claro, pero el Estado en principio por definición no es una mafia. Si lo es que no es un Estado, es que es una mafia. Entonces, que lo es, bastante. Que los mafiosos acaban convirtiendo en mafiosos a sus colaboradores y por tanto que los sindicatos a veces se comportan como mafias, pues desdichadamente lo sé, sí. Entonces, bueno, pues ahí es una lucha continua, también interna. Esto es responsabilidad de los sindicalistas y de todas las clases trabajadoras que vigilen a sus sindicalistas. Esto es una batalla continua.
Muy bien. No, hay más preguntas. Es que se nos acaba el tiempo. ¿Tienes? Venga, vamos. Sí, adelante. Bueno, que el tema de que si un sindicato cobra o no cobra subvenciones y tal, ese no es el problema, ¿verdad? El problema es que hay algunos que no sé si se llaman sindicatos que no lo son empresas, que son, que además dependen como empresa ahora mismo del dinero de un Estado capitalista vertical y se está cobrando. Que se cobre una subvención no es malo, cada uno se organiza como quiere. El problema es que si las subvenciones te van a supeditar y van a ser otra cosa, van a ser el chiste de lo que va a ser. Eso es lo que creo que hay que evitar. Por una parte, eso. Pero no, si vamos al siglo XIX, si no hemos dicho que no es el mismo modelo. Si de hecho no es el mayor problema. Pero un sindicato es una institución que hay que defender. Pero también tiene que tener esa separación de poderes. Y la CNT las tiene. Por ejemplo, no solo la CNT, puede tener a los más, o otros pocos. Eso hay que defender. De hecho, una de las cosas que tiene, pues, no sé, yo no sé si se ha visto o no, pero me interesa el anarquismo organizado, el anarquismo organizado quiere defender sus instituciones, quiere votar, hostia. Si están llenos de asambleas, de plenos, plenarios, todo eso, ¿a qué coño vas a votar aquí? En un parlamento que no es parlamento, ¿qué vas a votar? Si esto es una tomadura de pelo. Y en el sindicalismo para lo mismo. Está la patronal, venga, una patronal que representa el 3% de todas las empresas, venga, una reforma, con eso sujete, sí, ahora van a recibir 200 millones de la política de Europa. Entonces, ¿qué sindicato es eso? No, tienes toda la razón. No soy yo quien para decirte que tienes toda la razón, pero creo que la tienes. O sea, el mayor peligro es ya lo que acaba por ocurrir, y es que el sindicato mismo se convierte en una empresa. El sindicato y los partidos. Mira, el caso de Podemos lo conozco de cerca. ¿Qué pasó entre Vistalegre 1 y Vistalegre 2? Pues para mí, fundamentalmente, hay que cortar. Tenemos que cortar, sí. Bueno, pues mira, os quedáis sin saber lo que pasó en Podemos. Venga. Muy bien. Sí. Bueno.